Vamos a hablar ahora de las obras de Epicteto y de la importancia también que tuvieron para la filosofía posterior. Ya dijimos que Epicteto, como Sócrates, nunca escribió nada, aunque enseñó por más de 30 años en Nicópolis y a lo mejor también algunos años en Roma, en la última época en que estuvo en Roma, hacia finales de los años 80 y comienzos de los años 90 del siglo I. Pues bien, toda la obra que de él conservamos, que no fue escrita por él, sino por Flavio Arriano, son 3 textos básicos. El Enquiridión o manual, también se le traduce, las disertaciones o pláticas y algunos fragmentos. Voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. Enquiridión o Enquiridión, o como se le traduce, manual, fue un texto redactado por Flavio Arriano como una síntesis básica del pensamiento de Epicteto. El origen del término es muy bonito. Enquiridion tiene que ver con mano, Kyrios. Quiromancia, por ejemplo, es la adivinación a partir de las líneas de la mano. La cirugía es algo que se hace con la mano. Kyrios, mano. Entonces, Enquiridion, ¿qué quiere decir? Quiere decir algo a la mano, manual. ¿Cierto? Entonces, fíjense lo que significa Enquiridion. Significa manual en los 2 sentidos en que nosotros tomamos manual. Cuando dicen un manual, entonces nos dicen un manual como el manual que uno tiene cuando va y compra un televisor. Entonces aquí está el manual de instrucciones. Sí, eso es el Enquiridion, es un manual de instrucciones. Es un manual de vida. Es un manual con una serie de instrucciones sobre cómo llevar una vida buena. Pero manual tiene también otro sentido, un poco como lo diría Heidegger, a la mano, estar a la mano. Entonces, son un manual de instrucciones que siempre está a la mano. Eso es el Enquiridion. Y eso era muy común en la filosofía y en el pensamiento antiguo. Recuerdo 2 referencias muy claras. Epicuro, a Epicuro también se le atribuyen máximas, las famosas máximas capitales. Pues bien, las máximas eran como unas píldoras de sabiduría que debería uno tener siempre en cuenta. La máxima tiene un poco ese sentido de que se aprenda fácil, de que se lleve en la memoria, de que lo puedan aprender muchas personas que no son necesariamente ilustradas. También entre los judíos era clave eso, había que aprenderse las cosas. Cuando uno lee los mandamientos, por allá creo que es en el Deuteronomio, dice, bueno, y apréndete esto y cópialos en la puerta de tu casa y llévalos. Muy bien, esto es el Enquiridion, un manual, un resumen del pensamiento estoico, un manual de instrucciones, cómo se debe obrar para llevar una vida recta, cómo se debe dirigir a un discípulo y cómo todo eso tiene que estar disponible. Y eso entonces nos da lugar a un texto corto que se puede leer de un solo tirón. Yo siempre recomiendo que la primera lectura del Enquiridion de Epicteto sea una lectura, digamos, de corrido. Uno aprecia mejor esto. Ustedes dirán, uy, pero es todo un libro. En realidad aquí es muy poquito lo que hay ahí. El Enquiridion en su total tiene 53 capítulos. Uy, un libro de 53 capítulos. Bueno, hay varios capítulos que tienen 4 o 5 renglones. Si uno toma todo el Enquiridion y lo pasa a un archivo normal de Word, son más o menos unas 20 páginas. Eso es todo el asunto. 20 páginas en tamaño carta. Ese es todo el Enquiridion. Lo que pasa es que aquí ustedes lo ven muy grande porque aquí hay otras cosas. El texto es bilingüe, entonces aquí está el texto en griego y en español. Tiene muchas notas, tiene una introducción larga y luego tiene un complemento que es muy bonito, que es la doctrina de Epicteto de don Francisco Quevedo y Villegas, de las que les voy a hablar ahorita. Este Enquiridion, precisamente por ser eso, un manual, algo que está siempre a la mano, es uno de los textos más leídos a lo largo de la historia de Occidente desde la propia Edad Media. Lo han leído los monjes,
los filósofos y muchos hombres comunes y corrientes. En muchos monasterios del medioevo existía una copia del Enchiridion de Epicteto, y además ha tenido un uso que es muy interesante, precisamente porque es un texto corto, con además en un griego sencillo, manejable. Se ha utilizado muchas veces como un texto útil para aprender griego. Entonces, cuando en las clases de griego se utilizaban muchos pasajes de Epicteto y mucha gente lo conocía, era porque era un texto que se utilizaba para enseñar griego. Hay muchas versiones, en español hay cantidades de versiones, algunas poco recomendables. En internet circulan unas versiones del manual de Epicteto, muchas de ellas muy descuidadas, muy hechas casi como un resumen, muy mal redactadas, etc. Porque es que es un texto que se ha traducido tantas veces, desde hace más de 500 años hay traducciones del Enchiridion de Epicteto al español, y no todas son recomendables. Entre otras cosas porque algunas se han hecho para integrar a Epicteto a otro tipo de pensamiento. Por ejemplo, existen versiones cristianizadas del texto de Epicteto. Entonces es el manual de Epicteto, pero leído casi como una lectura piadosa, cristiana, etc. Pero hay incluso, por ejemplo, paráfrasis del texto. Ya les decía lo de don Francisco de Quevedo y Villegas, uno de los grandes poetas de la lengua española, redactó un texto que es muy bonito, se llama La doctrina de Epicteto puesta en español con consonantes. ¿Qué es lo que hace él? Él reescribe el Enchiridion de Epicteto, pero completamente en verso. Es muy interesante verlo porque es muy bello lo que enseña Epicteto, pero puesto en ese verso maravilloso de don Francisco Quevedo y Villegas. Es una obra claramente exhortativa porque son máximas dirigidas a un supuesto discípulo, indicándole cómo debe conducir su vida. De todas las versiones que hay en español, yo recomiendo esta, que es la que me parece mejor, la de Juan Manuel García de la Mora, publicada por Anthropos. Se puede utilizar también la de Paloma Ortiz en Gredos. Hay una versión reciente bastante buena, que es una traducción nueva que se hizo con un comentario parte por parte de Pierre Hadot. Fue publicado como Manual para la Vida Feliz. Esas tres versiones son muy buenas. Hay otras que no son tan buenas. La segunda obra importante, creo yo muy importante también, no la más conocida, pero en muchas cosas la más interesante, son las disertaciones o pláticas. Son otro tipo de obra. Como lo decía Flavio Arriano, estas no fueron escritas para que circularan, sino fueron escritas como apuntes que tomó Flavio Arriano, tal vez en vivo y en directo, de las clases de Epicteto, ¿no? Son transcripciones de conversaciones reales. Seguramente hubiéramos dicho, ¿eso cómo se hacía? Bueno, existían hasta no hace mucho tiempo, y mucha gente lo tenía, técnicas de escritura, lo que se llamaba la taquigrafía, técnicas que permitían escribir muy rápidamente al tiempo que alguien pronunciaba un discurso, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en las disertaciones de Arriano en las disertaciones por Arriano, mejor, en las disertaciones de Epicteto recogidas por Arriano, lo que tenemos ahí, pues es precisamente eso, una memoria escrita, taquigráfica. Por supuesto, siguen siendo exhortativas, ese era el estilo de Epicteto, pero son mucho más argumentativas. Es decir, aquí Epicteto no se limita a aconsejar a alguien, decirle cómo debe actuar, qué debe hacer, sino que además discute con un interlocutor que puede estar presente o ausente, como ya explicamos anteriormente. Entonces, tienen además la ventaja de que son textos muy ricos de leer, porque son un pensamiento que se va ilustrando con anécdotas, con ejemplos. Entonces uno siente un maestro que le está enseñando en vivo y en directo.
por supuesto, esta ya es una obra más larga. Son 4 libros, digamos 4 grandes capítulos. Se cree, hay testimonios de que seguramente eran 8 capítulos, pero se perdieron 4 de ellos, o 4 libros. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué corresponde a qué? No hay una correspondencia exacta entre el Enquiridion y las disertaciones. Uno se encuentra, por ejemplo, hay partes del libro primero que corresponden muy bien con el primer capítulo del Enquiridion. Sí, hay partes que pueden corresponder, pero uno no puede hacer la correspondencia uno a uno. Hay temas que se tratan en una parte y no se tratan en otra. Hay temas que están en las disertaciones de los que no dice nada en el Enquiridion, o hay ciertas cosas en el Enquiridion en las que no profundiza en las disertaciones. Pero son la obra de un mismo autor. Y se pueden y se deben leer juntas, porque se complementan muy bien. Finalmente, se conservan unos pocos fragmentos de Epicteto. Se conservan 36 fragmentos, pero la verdad no son muy significativos, realmente no aportan casi nada. Entre otras cosas porque provienen de 3 fuentes muy distintas. La primera es un escritor antiguo, Aulio Gelio. El otro es el emperador Marco Aurelio, que parece que para él se rescataron algunos pasajes de los libros perdidos, de las disertaciones. Y luego hay lo que se llamaba entonces un florilegio, como una pequeña antología que recogió en el siglo V Estobeo para su hijo. Pero hoy en día se considera que es un texto espurio, es un texto un poco cuidado, muy posterior a Epicteto, es casi 4 siglos después de Epicteto. Entonces podríamos decir que no aportan gran cosa en la comprensión de Epicteto. Esos fragmentos, aunque se consiguen y están en la edición de Gredos de Paloma Ortiz. Una anotación final sobre los textos de Epicteto. Fueron escritos por Arriano en el griego de la época, es decir, en lo que se llamó posteriormente el griego común o griego de la koiné, que es un griego no tan elaborado como, por ejemplo, el griego tan elegante y tan bello de Platón o de los grandes poetas griegos. No, es un griego comprensible para cualquier hombre medianamente culto. Es un griego promedio, el griego que hablaban las personas medianamente cultas del Imperio Romano en el siglo II después de Cristo. Es decir, es más o menos el mismo griego en que fueron escritos muchos libros del Nuevo Testamento. Un griego sencillo, sin mayores elegancias. Por eso muchas veces, como ya les contaba antes, un texto como el Enquiridion se utilizó mucho en clases de griego como un modelo interesante para aprender a traducir textos del griego. Bueno, pero nada mejor para comprender la obra de Epicteto que ponerse a leerla y que empezar a entender su estilo, su forma de decir las cosas y la profundidad y la sabiduría que hay en sus enseñanzas.